Bienvenidos a mi canal TV El Catracho. El tema de hoy es la sesión que tendrá la Corte Suprema, los 15 magistrados de la Corte Suprema en unos minutos, en aproximadamente 1 hora 3 minutos, si siguen el horario tal como fue convocado por parte del presidente, 8 de la mañana, para debatir la apelación de la defensa del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. El primer argumento de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, y ya luego yo presento a mis invitados y el criterio jurídico de ellos. Bueno, hay dos motivos fundamentales, dos causas fundamentales ahí para que no se dé una extradición en este caso. Puntualmente, primero, el tratado suscrito entre los Estados Unidos y Honduras desde el año 1909 estableció claramente que ninguno de los dos estados contratantes podían o estaban obligados a entregarse sus nacionales. Entonces, Honduras lo ha hecho, sabemos muy bien, pero eso no quiere decir que deba seguirse cometiendo el error. Estados Unidos seguramente jamás le entregaría un estadounidense a Honduras si se lo pidiera, ni tampoco lo entrega ni lo ha entregado a otro estado. Luego, por otro lado, muy importante es el tema de la prohibición de penas perpetuas, de penas inhumanas, infamantes, que Honduras se ha obligado a respetar en el marco de su constitución y los tratados sobre derechos humanos. En ese sentido, si Estados Unidos reclama a una persona, en este caso al ciudadano Juan Orlando Hernández, para imponerle no una, sino que varias cadenas perpetuas, y Honduras, que se ha obligado a respetar los derechos humanos, no puede entregar a su ciudadano para que allá en otro país le impongan esas penas, que es lo que pasaría. Simple y sencillamente Honduras estaría cometiendo un ilícito internacional en el marco de los derechos humanos, porque prácticamente es como que lo estaría sancionando, simple y sencillamente permitiendo que otro estado lo haga. Esos son los motivos, los agravios que se le han dicho a la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto son elementos suficientes para que se modifique, se revoque la resolución del juez natural de la causa. Marvin Ponce. Marvin, yo siempre les he dicho, yo lo aprecio, es un amigo mío de décadas, 40 años de conocernos. Marvin hoy nos va a trasladar sus puntos de vista. Él no es abogado, ¿sí sos abogado, Marvin? Sí, terminé la carrera. ¿Terminaste la carrera? Sí. Ah, bueno. Nos va a trasladar sus puntos de vista jurídicos, pero además como uno de los hombres que fue muy cercano en la asesoría en los últimos 8 años del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Así que va a ser interesante también escuchar al abogado Marvin Ponce. Efectivamente es un día histórico en el país, porque como puede ser que se resuelva hoy, me imagino que los magistrados ya tienen su voto. Pero hay que ver también en el contexto cuál es el contexto en el cual se va a dar esta extradición o no. Una es las motivaciones geopolíticas entre Honduras y Estados Unidos en el marco del expresidente Juan Orlando Hernández, las motivaciones políticas de los diputados, de los congresistas y senadores demócratas más tirados a la izquierda en Estados Unidos, que han emprendido esta campaña, y también las motivaciones de un juicio que no se investigó en Estados Unidos, sino que surge de las declaraciones de extraditables y de juicios que se llevaron al hermano Juan Antonio Hernández. A Juan Orlando nunca lo investigaron por narcotráfico, sino que fue básicamente por lo que se dijo. Y de ahí porque también hay motivaciones políticas en este juicio, y geopolíticas, geoestratégicas. Voy a mencionar 3 cosas que son importantes, que yo las viví en mi convivencia como asesor presidencial. Una fue el problema y la explosión de enojo de Estados Unidos cuando en el marco de la lucha contra el narcotráfico se decidió bajar o no bajar avionetas cuando vinieran cargadas de droga o sospechosas, si se le hacían 3 llamados de atención para bajar, y que el ministro de Defensa podría definir si se bajaba o no una avioneta en el marco de un operativo en marcha. Esa decisión los Estados Unidos nunca la aceptaron, y se dio un caso
donde se bajó una avioneta y aparentemente venía 1 o 2 agentes de la DEA en esa avioneta. Permítame corregirlo. Eso fue en México. Permítame corregirlo. Información oficial. Honduras se bajó 2 narcoavionetas con 2 agentes de la DEA en cada una de ellas. Bueno, Honduras se bajó 2 narcoavionetas con 2 agentes de la DEA en cada una de ellas. ese es uno de los elementos que disgustó fuertemente a Estados Unidos. Una de las causas. La segunda causa fue la reelección presidencial. Yo me acuerdo que fui con el presidente de Estados Unidos a una reunión a Washington, al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia, la DEA y otras agencias. Y esa pregunta insistía mucho en el Departamento de Estado para el hemisferio occidental, donde decía, ¿no cree, señor presidente, que la reelección puede ser un elemento nuevo, que un pueblo de Estados Unidos, como Honduras, que no está acostumbrado a los cambios, podría afectarle? Que el lenguaje diplomático decía, no se reelija. El presidente decía, ¿no cree que podría afectar eso? Habían preguntas, pues, había inquietud de Estados Unidos. Al final, la reelección se dio y Estados Unidos se sintió también que no fue escuchado en ese momento, ¿verdad? Y el tercer elemento que genera para mí espacios geopolíticos es la construcción de Palmerola, ¿verdad? Donde también había un debate entre el Comando Sur, que sí dio el visto bueno, y elementos del Departamento de Estado y algunos sectores del Pentágono que no estaban de acuerdo con que se construyera Palmerola, ¿verdad? Esos elementos no dejan de ser, no pueden ser discordantes de un juicio que se está llevando en este momento histórico, porque también tiene que ver también con Estados Unidos está acostumbrado a los presidentes dóciles, y Juan Orlando Hernández no fue un presidente dócil para Estados Unidos, fue incómodo para Estados Unidos por sus acciones. No obstante, a mi persona me tocó dictaminar la ley de extradición el tratado de extradición, la reforma del artículo 112. Y el 102. 112. 102, perdón. Está hablando de la Constitución. Sí, la Constitución, sí, cuando se permite la extradición de hondureños. Sí, 102. Nos tocó fuertemente. Y había un montón de diputados temerosos ahí. Y había un montón de diputados liberales temerosos y nacionalistas, ¿verdad?, que hasta pedían seguridad para aprobar ese tratado porque tenían miedo. Y claro, no era para menos, ¿verdad? Se estaba tocando unos temas de la narcoactividad y la delincuencia fuerte de Honduras en un momento histórico que estaba en pleno apogeo la narcoactividad. Y me acuerdo que el presidente Hernández motivó y promocionó esa ley, ¿va? Entonces, bueno, que es la ley que ahora le van a aplicar a él. Esa ley también nos tocó hacer una serie de leyes. Entonces, hay motivaciones de carácter geopolítico, geoestratégico que las refería. Y las de carácter político son un grupo de senadores y congresistas de Estados Unidos que han hecho una campaña de lobby tremenda contra el presidente Hernández. En el marco del foro de Sao Paulo, en el marco de las luchas ideológicas de izquierdas, derechas, ha habido una campaña fuerte aprovechando estas menciones que han habido. Se puede ver a esa diputada Norma Torres tirando candela casi todos los días. Pareciera más diputada hondureña que senadora norteamericana, pues. Entonces hemos visto realmente motivaciones políticas también en este juicio, pues, que han presionado la campaña de lobby que ejerce Jeff Hearst desde Estados Unidos, un periodista freelancer pagado, y así como él hay 5 periodistas a tiempo completo mandando candela solamente para los temas de Juan Orlando y Tony Hernández. El grupo Pro-Honduras Network, el otro grupo de ONG que están ahí generando lobby en Estados Unidos en contra del presidente, pues. Y a eso se suma también las grandes misiones de hondureños que fueron a Estados Unidos a mentir allá, como fue a mentir Salvador Narrala, como fue a mentir Luis Zelaya, como fue a mentir esta señora del Colegio Médico, y una serie de actores de la sociedad civil que supuestamente eran aliados de Juan Orlando Hernández y que después fueron así, no digamos lo que fue a decir el CNA del presidente Juan Orlando Hernández, porque esta gente cuando se enfrenta a los gringos habla más de la cuenta, hablan con odio, hablan con su percepción, le falta objetividad, y eso ha ocurrido realmente y eso se percibe en el ambiente, al grado que ese tema no solamente es un tema de carácter jurídico, como muy bien lo ilustran los distinguidos juristas. El problema
tiene raíces de otra motivación. Y ya en el plano jurídico, el presidente Hernández nunca fue investigado. Entonces yo diría, ¿cómo Estados Unidos puede extraditar a alguien que le hizo ley de extradición, ley de extinción de dominio, ley de lavado de activos, la policía por aquí, policía por Tigres por allá, policía de orden público, que fortaleció a la fiscalía, que le dio 300 millones en un año y de ahí a 600 millones a la fiscalía para que investigara? ¿Cómo podría Estados Unidos ser tan malo o tan mal aliado como para después de un presidente se faja contra el narcotráfico, lo extradite? Solo porque dijeron que allá le dio $1 millón el Chapo Guzmán. Solo porque dijeron allá que aquel señor le dio $25,000 a Juan Orlando Hernández. O porque dijeron que financiaron campañas. No dudamos, Renato, y aquí lo hemos debatido, que el narcotráfico se metió a la política hondureña. No dudamos que el narcotráfico penetró la política hondureña fuertemente en alcaldes, en diputados y posiblemente hasta en presidentes. Había un señor que jalaba dinero para los expresidentes y que ahorita acaba de ser incautado un montón de bienes. Había señores que financiaron grandes campañas del narcotráfico, financió grandes campañas de diputados, ofrecieron dinero hasta para poner ministros. Eso no lo vamos a desconocer. Pero el presidente Hernández, sin el ánimo de ser un defensor, porque tiene un montón de defensores y le están pagando bien, yo lo que quiero decir es lo que yo viví con él, ese hombre se fagó por ese tema, pues. Entonces yo digo, fue que nos jugó la vuelta el presidente Hernández haciendo leyes por acá y políticas públicas para el narcotráfico, y por otro lado estaba traqueteando, como quieren decir Estados Unidos, que metió 5,000 toneladas de droga a Estados Unidos. Que le iba a meter hasta por las narices droga a Estados Unidos, como dijo. Esas no son palabras del presidente, yo lo conozco bien. Pero también, entonces, lo que quiero conjugar aquí es que aquí hay motivaciones geopolíticas, geoestratégicas, motivaciones políticas y motivaciones jurídicas. Y en el plano jurídico, Estados Unidos nunca ha reconocido el Parlacén, porque el Parlacén es una idea de la Unión Europea, es el esquema europeo en Centroamérica, el SICA. Estados Unidos nunca le ha interesado la integración centroamericana. Ese es un tema que lo ha agarrado Europa. Entonces, aunque el tratado, claro que los diputados del Parlacén tienen inmunidad. Y cuando agarraron un diputado con droga en Nicaragua, que era diputado del Parlacén, lo tuvieron que llevar con lugar a formación de juicio. Tienen inmunidad, pero la inmunidad de sus respectivos países. Eso es lo que dice, la inmunidad de sus respectivos países. Bueno, y ahora aquí ya los diputados no tienen inmunidad, a no ser por lo que legislan. Pero la inmunidad se la tiene que quitar el Parlacén. ¿Y por qué? Porque así lo dice, y porque así hay un precedente. Un diputado X que fue capturado con droga en Nicaragua, para que fuera enjuiciado, se le tuvo que quitar la formación de causa, tuvo que el Parlacén decidir quitarle la inmunidad para que fuera ya sometido a juicio. Esto no ha ocurrido en el caso del presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, esas cosas, pero como le digo, Estados Unidos. Entonces, aquí también viene la otra parte, y finalizo con esto, mi interlocución. Es si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a aplicar justicia o la van a aplicar la justicia por miedo al peticionario, por temor a que le quiten la visa a su esposa, a sus hijos, y le manden su hijo que está en Estados Unidos para acá. No me juego mi visa y voto en contra del presidente. Esa es la disyuntiva que tiene un magistrado a la hora de tomar decisiones, sobre todo ahora que Estados Unidos, ya su política no es sancionar estados, sino que sancionar personas. Ahora Estados Unidos está sancionando personas con nombre y apellido. Ellos sancionan a este señor, quítenle las cuentas. Ha ocurrido en Nicaragua, ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en El Salvador. Ellos sancionan ya personalidades. Entonces, ya la justicia de Estados Unidos y la política pública de geopolítica ya no es sancionar el Estado, sino que es sancionar personalidades. Entonces los magistrados, me imagino que se enfrentan también a ese temor de no les quiten la visa, y no solamente que no les quiten la visa, sino que lo sancionen jurídicamente para no poder hacer negocios, ni tener bufetes, ni nada por el estilo en el futuro cercano. Entonces, así está el escenario. Pero lo importante aquí es que yo considero también que si el presidente fuese extraditado a Estados Unidos,
el presidente con un buen equipo de abogados rápido va a salir, va. Si salió Yanni, que tenía otras aristas en su juicio, no digamos él que fue un hombre que se enfrentó al narcotráfico, ¿va? A excepción de que desconozcamos otros argumentos que tenga las cortes del Distrito Sur allá en Nueva York y los fiscales que no han sido conocidos por el dominio público y por nuestra experiencia en 12 años con el presidente Entonces Hernández. tú en principio no crees en los delitos que le imputa a Estados Unidos a Juan Orlando Hernández: tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico. Es que el tráfico de armas no está incluido en el tratado. Ese es un delito doméstico. El tráfico de armas no está incluido en el tratado. Es un tratado de drogas y otras cosas. Inclusive cuando se reformó la Constitución se habla de narcotráfico, se habla de terrorismo y se habla de Pero mi pregunta es, trata de ¿crees personas. o no en los delitos que le imputa a Estados Unidos a Juan Orlando o no? Pues yo no creo realmente, yo no creo es que eso de conspirador, o será que no le entiendo la figura, pero conspirar es organizarse para llevar drogas. Y el presidente lo que estuvo aquí fue creando policías, creando leyes públicas, cuando se habían incautado bienes en Honduras, cuando se había aplicado una ley de extinción de dominio, que sea buena, porque sí hay un montón de aristas de lo mal hechas que están esas leyes, pero sí se tomó la decisión de incautar los bienes de origen ilícito, dinero de narcotráfico, dinero de la trata de personas, dinero de otros ilícitos internacionales. Entonces nunca había tomado decisiones. Si cuando estuvo Mel Zelaya se le planteó lo mismo y tuvo miedo. Cuando estuvo Pepe también tuvo miedo. Solo el presidente Hernández agarró la batuta y tomó la decisión. Entonces yo no creo que esa conspiración que se habla ahora sea motivada por cuestiones de trabajo en la lucha por el narcotráfico, excepto, como le digo yo, y ahí sí yo no puedo meter las manos al juego por nadie, lo que no conozco de las cosas que están escritas en el juicio, como decía el abogado, que podría ser que le tengan pruebas, ¿va? Pero por lo que se ha dicho, por lo que he leído de los juicios, por lo que motiva la extradición, el tema, por ejemplo, de ese tema de las armas, ese tema no aplica al tratado, este es un tema doméstico. Porque el delito, según dice el tratado, debe de haberse cometido en el país que lo requiere. Y si manejó armas, tuvo que haber manejado armas en Estados Unidos, traficar armas en Estados Unidos, y eso no ha ocurrido. El delito, ¿Tú cómo lo sabes que no ha ocurrido? Porque ellos hablan, cuando yo leí el juicio, habla de que él proporcionó armas y que facilitó armas y que permitió armas para que eso sirviera como elemento para traficar droga. Pues es lo que dice el juicio. Entonces esos delitos, esas dos conspiraciones segundas, no están entabladas en el tratado. Un primer tuit que dice: comparto carta abierta a la Nación escrita por Juan Orlando Hernández de su puño y letra. Juan Orlando es inocente de estas acusaciones. En Dios está puesta nuestra fe y confianza. El segundo tuit de la abogada Ana García dice: compartí carta abierta a la Nación escrita por Juan Orlando Hernández de su puño y letra. Aquí la transcripción de su carta. Lo reitero, Juan Orlando es inocente de estas acusaciones, víctima de una venganza y conspiración. En Dios está puesta nuestra fe y confianza. Y bueno, aquí está la carta. No la voy a leer toda porque intenté leerla y hay palabras que, como es escrita del puño de él, hay algunas palabras que no las logro entender. Dice: es muy doloroso lo que estoy viviendo. Es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de ambas cosas. No, se me va a hacer muy difícil leer la carta, así que le voy a sugerir a Vivian Montoya que ella... aquí está, bueno, esto es otra cosa. ¿Me pueden acercar, por favor, la pantalla? Es muy doloroso lo que estoy viviendo. Es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privados de tantas cosas. Cuando pienso en mis nietas, Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más, que no podré entregar a mis menores hijas
Daniela e Isabela cuando decidan casarse, que no podré ver Honduras y su gente. Todo cambió, todos los planes que tenía para mi retiro después de tantos años de trabajo. Al final, concluyo en la posibilidad de que al enfrentar cargos por 3 cadenas perpetuas, podría llegar a convertirme en un muerto en vida. Vean un ejemplo. Mi abuela Chayo murió al inicio de mi detención. No solo no pude asistir a su sepelio, tampoco pude llamar a mi madre Elvira, o a mis tíos para decirles que al igual que ellos sentía un profundo dolor por la muerte de su mamá, mi abuela Rosario. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños me llevaría a convertirme en un privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad nos llevarían a ser calificados como narcoestado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos. También creí que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país, más el acompañamiento activo de nuestros socios aliados, sería un ganar-ganar. Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia. Esto es una venganza de los carteles. Es una trama orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente. Parte de esa conspiración ha sido una campaña de odio y desinformación. Pero es evidente, las contradicciones de los delincuentes, juicio tras juicio, mienten y se contradicen. Además, que también es evidente que después de entregarse o ser capturados, pasaron meses, años declarando y nunca me mencionaron, hasta que iniciaron la ejecución de su venganza y además buscando reducir sus condenas y devolución de sus bienes, entre otros beneficios. Hace poco leía lo que dijo Alfredo Landaverde. El pueblo, todos nosotros, sabemos quiénes son. No solo yo, porque trabajé en la policía. La gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, Dios nos conoce a todos, no solo en nuestras acciones, también en pensamientos. Miren, este párrafo, si lo analizan a fondo y nos damos unas horas que no las tenemos para frente a frente, aquí hay un mensaje subliminal. Hace poco leía lo que dijo Alfredo Landaverde. El pueblo, todos nosotros sabemos quiénes son. No solo yo, porque trabajé en la policía. La gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, dice el expresidente, Dios nos conoce a todos, no solo en nuestras acciones, también en pensamientos. Ojalá no sea tarde. No sea tarde para nosotros como familia, no sea tarde para quienes han sido sorprendidos porque dudan de nosotros o les creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras, no sea tarde para los pueblos que quieren vivir en paz. No sea tarde y que sufran la pena de reconocer que tomaron esta trama, estas acusaciones a la ligera o cayeron en la desinformación. Si es tarde, no podrán justificarlo frente a sus familias, colegas y frente al juicio de la historia. Solo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones. Si así fuera, esta trama se para de inmediato. Creo en Dios, sé que Él es justo. Él es nuestro juez. Conoce nuestros pensamientos y actuaciones. De Él nada escapa. También entiendo que Él tiene sus propósitos, sus planes y su forma de hacer las cosas. En Él está mi fe y mi confianza. Quiero agradecer a todos los que oran y nos tienen en sus pensamientos con buenos deseos. Y aún aquellos que nos adversan, les digo que los perdonamos. Esto
porque cuando hablamos con Ana, mi madre, mis hijos, hermanos y seres queridos, me doy cuenta de sus oraciones y buenos deseos. Soy inocente, confío en la justicia y misericordia de Dios. Tegucigalpa, 27 de marzo de 2022, bendiciones. Juan Orlando Hernández. Es la carta que dice su esposa Ana García, escribió de su puño y letra el expresidente de la República. El primero dice, es que según el tratado suscrito entre Estados Unidos y Honduras, ¿en qué año fue? En 1909. Sí. Ninguno de los dos estados contratantes estaba obligado, dice, a extraditar a sus connacionales. Y segundo, son las penas que desde ya se anuncian contra Jo, de 3 cadenas perpetuas. Él mismo lo admite en la misiva de hace algunos minutos. Que eso es una violación a los derechos humanos. Bueno, esos son los argumentos de Félix Ávila. Que esa de la interpretación del derecho y de las diversas leyes que hay, tratados, convenciones relacionadas a este tema, en este caso, precisamente la defensa presentó en sus agravios de que la Corte Centroamericana se pronunciara sobre el tema de la inmunidad o no inmunidad. Porque aquí lo podemos decir, pero tal vez los abogados tengan otras tesis. Eso es Entonces, importante. un órgano vinculante tuvo tuvo que haberlo dicho, pues, si hay inmunidad o no hay inmunidad, independiente, porque cada quien tiene sus propios argumentos. Entonces, el juez aparentemente no permitió que se dieran esos 10 días para poder escuchar la opinión de la Corte Centroamericana, y es una de las quejas que ha tenido la defensa. Pero en todo caso, lo que está claro es que la Corte se enfrenta a un tratado que en 2009 está orientado básicamente a no nacionales, sino que a extraditar internacionales, o sea, extranjeros. Por eso es que dice ahí, ningún Estado estará obligado a poder extraditar a sus connacionales, ¿va? Y los únicos que se extraditaban eran extranjeros. Y dentro de los extranjeros hay precedentes de que hubieron peticiones de extradición de extranjeros que se negaron. José María Palacios, en una sentencia, no permitió que el haitiano, aquel que vino de los Mira, No fue José Mira, María Palacio. mira. No fue José María Pero Palacio. es que yo no sé, yo me confundo. El espíritu de esa reforma del 102 de la Constitución, impulsada por Jo y Pepe Lobo, era extraditar a nacionales. Sí, claro. Es que ahora no entiendo las interpretaciones. No, el espíritu de ese... es que es un error. ¿Para qué se reformó el 102 de la Constitución? Es un error No he terminado. Es un error de interpretación. Es que no he terminado. En ese momento me imagino que esa era la intencionalidad, ¿va? Que así como decía, los refugiados de otros países que venían y los pedían un Estado, los mandaban. Ahora, con la reforma, obviamente, el 102, el objetivo básicamente era que los narcotraficantes, correcto, crímenes de trata de personas, terroristas, fueran extraditados cuando Estados Unidos. Y eso, entonces lo único que no se reformó el tratado, sino que se reformó la ley en Honduras, la Constitución en Honduras. Tuvo que haberse reformado el tratado, sí, y no la ley, no la Constitución en Honduras. Pero bueno, eso ya lo hicimos y con esa intención. Y el presidente Hernández es el vanguardista de esa ley, y ahora le toca que le apliquen esa ley a él. Y en consecuencia, lo que sí está claro es que tiene bastante bagaje los magistrados para poder decidir. Lo único que este es el único de los juicios que está llegando a su fin en todo el proceso. Normalmente, como decían ustedes, habían 3 apelaciones, algunas pegaban, otras pegaban. Este está llegando realmente hasta la última etapa del juicio, y con la connotación que es el expresidente, todo el morbo que se juega aquí, y también otros elementos extrajudiciales, extrajurídicos, por así decirlo, que es el temor de la Corte Suprema de Justicia, que se dice que no se extradita, aunque con argumentos jurídicos sea iniciada una lucha política para quererla desarticular por parte de los sectores que quieren una constituyente, que también está en el juego, porque también esa angustia del fuera Jo, esa angustia de que Jo vaya para Estados Unidos y que Juanchi va para Nueva York, esa angustia se puede ver reflejada con una sentencia de la Corte en contra de todos sectores que adversan que el presidente se quede en Honduras. Y eso podía iniciar una guerra política que puede trascender a otros niveles. Y quizás esa va a ser
una de las motivaciones porque la Corte también se vea presionada a tomar esta sentencia. Hay algo bien importante que quiero, con la pregunta que usted hizo, sobre cuánta gente se ha ido. Ya ha resuelto la Corte. Tenemos que tener mucho cuidado con la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son 3 sentencias de igual manera. Entonces, creo que ya han habido 3. Si no me deja mentir, Sí. creo que ya han habido 3. Y si las 3 han resuelto, pues ya supongo que alguien tiene que alegar jurisprudencia, que en este caso no va a ser la defensa, sino que va a ser el no hay gobierno de Estados contraparte. Unidos, o la otra parte, quien sea, quien represente a la otra parte. Porque como bien lo decíamos al principio del programa, aquí no se están dando los principios procesales. ¿Por qué? Porque no está la contradicción, solo hay una de las partes. Pero sí es importante, ojo con la jurisprudencia, muy importante que observemos eso también, aparte de los tratados, los convenios de los que Honduras forma parte, las pruebas presentadas, los documentos, los alcances y todo lo demás. ¿Qué abogado Carlos? Renato, tiene un error de interpretación el amigo aquí, Ponce, en cuanto a la extradición de los nacionales. Ok. Se pide extradición cuando la persona se encuentra en su país. Por ejemplo, el 27 de febrero, de enero, día de la toma de posesión, se presentó la acusación en Estados Unidos y salió la orden de captura. Si Juan Orlando hubiera sido detenido en Nicaragua, Guatemala, España, no hubiese existido proceso de extradición, porque él no es nacional de esos países que acabo de mencionar. Entonces solo se pide cuando usted se encuentra en su país de origen la extradición. Hay un tratado que 197 países han suscrito de Interpol y que crea Interpol, y es para que la persona, nosotros tenemos un antecedente de un hondureño detenido en México y no fue extraditado. Tenemos el antecedente de un argentino detenido en Roatán, no hubo proceso de extradición, a los 5 días lo mandaron. Hacia sus países de origen. Sí. No, hacia el país que lo está pidiendo. Gritando. Estados Unidos lo pidió a este argentino y fue enviado a Estados Unidos. Sí existe jurisprudencia, como lo ha dicho él, hay varios, el caso de Lobo, el caso de los Valle, el caso de Don H, todos esos casos fueron apelados y la Corte confirmó. Pero sí procede la extradición. ¿Por qué? Porque los requisitos para que se dé una extradición es que existe una causa penal, existe una orden de captura y existan las pruebas en el país que requiere de la culpabilidad de esa persona. El proceso de extradición es un proceso de segunda instancia. Aquí no se va a establecer si hay culpabilidad. Ya o lo no. hemos dicho, Solo ya lo hemos dicho, establecemos ya lo hemos que dicho. existe una petición. El abogado Oscar Cali cree que esto queda resuelto hoy. Yo puedo estar equivocado porque no soy experto en esta materia, yo no soy estudioso de esta materia penal, pero yo solamente las motivaciones es lo que he leído y quizás pueda estar equivocado en algunas percepciones. Lo que sí está claro es que curiosamente, como la justicia de Estados Unidos también, como lo dijo doña Norma Torres, políticamente, que al solo cambiar gobierno iba a ser enjuiciado. Entonces, como el político estadounidense Norma Torres y otros afirmaron eso, y el mero día que tomó posesión se presenta a la justicia en un tribunal que supuestamente es independiente del tema político en Estados Unidos. Entonces, ahí vienen otras aristas que también se ven en Marvin, el juicio. ¿tú crees que Estados Unidos sea capaz, con un aliado en su momento, como lo fue Joe? Tú primero dijiste que lo que lleva a romper las relaciones de Joe con Estados Unidos es que Honduras bajó 2 narcoavionetas. Tú dijiste con un agente de la DEA. La información que yo tengo que fueron 2 narcoavionetas con 2 agentes en avionetas diferentes. Mencionaste otro argumento, que fue la reelección presidencial, y que eso molestó a Estados Unidos, y que tú crees son factores que derivan ahora en esta solicitud de extradición de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿tú crees que Estados Unidos sea tan perverso en fabricarse esas imputaciones de narcotráfico, tráfico de armas? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? Conspiración. Y conspiración.
contra alguien que en su momento fue su aliado, que hasta ayudó para reformarles la Constitución y que se extraditaran a nacionales? Sí, yo no creo que algo, claro que tiene que haber algún fundamento de derecho, no voy a desconocer. Nosotros hemos sido aliados de Estados Unidos y cuando Estados Unidos nos pidió, y ya por la situación de la violencia que había en Centroamérica, por el tema de la droga, había necesidades de reformar la Constitución y nos peticionó, no fue una inspiración hondureña. Me acuerdo que Arturo Corrales llegó de nosotros a promoverlos y a todo eso, y el presidente también impulsó esa ley, ¿va? Y él como en su condición de canciller, que había habido una petición directa a Honduras, y nosotros pues creíamos que realmente por tanto muerto que había, con tanta situación complicada, con la policía también en una condición complicada, pues había que tomar decisiones en ese momento. Renato. Y yo no dudo de que Estados Unidos tenga sus argumentos jurídicos. Lo que sí le estoy contando yo, lo que yo vi, todas las acciones que se hicieron aquí en contra del crimen organizado. Entonces, a mí me extraña que alguien que haya metido tanto su mano en el crimen organizado también esté vinculado también a la otra cosa. Y si Estados Unidos tiene otros elementos de los que yo desconozco, pero si es por lo que dijo el Chapo Guzmán, o por lo que dijo el otro señor, o por lo que se dedujo de la conspiración de... Chapo Guzmán no ha declarado. Chapo Guzmán lo que se dijeron fue a juicio, no declaró. No, lo que dijo Alexander Ardón dijo que Chapo Guzmán le había mandado $1 millón y el otro dijo que Juan Orlando ya le había dicho que le iba a meter hasta por las narices droga a Estados Unidos. Todas esas cosas, yo me imagino que en Estados Unidos, sin conocer el contexto en su totalidad, algunos jueces, y de acuerdo a la petición de los fiscales que a Yuca, ¿va? Entonces yo creo que por eso está motivando el juicio. Por eso. Pero nosotros como aliados de Estados Unidos hemos apoyado todas esas cosas, le apostamos. Y hoy que Estados Unidos está más aliado que nunca con nosotros, pues ni modo, yo me imagino que la extradición ya está casi dada, pues los magistrados ya llevan su argumento escrito y van a dar su voto y lo van a mandar por correo electrónico y ahí se va a armar el acta y ahí Es se presencial. va a la decisión. Oye, Presencial. Para concluir con usted este segmento, ir a la pausa. Es que usted habló que no cree que los Estados Unidos sean tan perversos, tío. Sí, lo hice como, Sí, como un como balance. pregunta en función de lo que estaba diciendo Marvin. Sí. Estoy de acuerdo. Pero es que en Estados Unidos no juzgan los jueces, sino quien determina la culpabilidad y la inocencia es el pueblo a través de un jurado. Entonces, todos han ido a jurados. Entonces, lo que el juez determina es la pena. Es otra cosa. Los alcances de lo que dice el jurado. Entonces, también tenemos que tomarlo en cuenta. Creo que para que se den este tipo de cosas deben de haber los indicios suficientes y racionales para que el juez del Condado Sur de Nueva York haya emitido Una solicitud de extradición. Correcto. y que lógicamente el juicio se va a desarrollar con todas las garantías que establece la ley de Estados Unidos allá en Estados Unidos. Por eso es que es tan novedoso este juicio. No solo es la figura del expresidente, sino que se suponía que el expresidente estaba trabajando para combatir totalmente la narcoactividad, el lavado de activos, y luego vienen los fiscales y a raíz de investigaciones y de declaraciones también le construyen un expediente al expresidente hondureño de que él andaba en estas mismas actividades. Ahora, en el juicio, si lo extraditan, que se va a desarrollar en Estados Unidos, los fiscales están en la obligación de presentar toda la documentación las pruebas, y las evidencias de que el expresidente hondureño participó en esos ilícitos que le están imputando en este momento. Y presentarlas antes del juicio. Es que a Marvin se le hace... Antes del juicio tiene que presentar la Yo- documentación que acredita los hechos fácticos. ¿Cuántos años asesoraste al presidente tú? 8 años. 8 años. Claro. Y hay algo muy Y importante. 4 estuvimos en el Congreso. Hay algo muy Haciendo importante. tuviste 4. Renato, Son 12 años. Es que en Estados Unidos existen costas procesales en materia penal. Si los fiscales no son capaces de probar la culpabilidad, ellos tienen que indemnizarlo por todos los daños y perjuicios ocasionados al ciudadano. Pero como decía el diputado Calix, en los 32 casos Abogado. de extraditados hondureños... No, hizo facto. exacto, ¿por qué? Por lo que le estoy diciendo. Todos salieron ya de ahí un condenados. indicio racional de algo tiene. No, y además, lo otro también para finalizar, Renato, es que también sabemos de que el presidente, si sale libre aquí, porque la Corte lo dice,
el problema en Estados Unidos siempre lo va a tener, entonces en algún momento tiene que dirimirlo con Estados Unidos. Gracias por ver el video. Y recuerda, si te gustó, dale like. Y si no, dale dislike. Pero suscríbete para que puedas recibir las notificaciones de los videos que subo todos los días. Adiós.